Mientras el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el desolado paisaje desértico, me encontré conduciendo sin rumbo fijo, con la monotonía del camino, extendiéndose interminablemente ante mí. La luz que se desvanecía bañaba la árida extensión con un brillo espeluznante y el aislamiento pesaba mucho en mi mente. Mi GPS había perdido su señal hacía mucho tiempo, dejándome a merced de esta tierra abandonada. A medida que descendía la oscuridad, el pánico comenzó a roerme por dentro. Necesitaba desesperadamente un lugar para descansar y reagruparme, con la esperanza de encontrar consuelo en la compañía de otros viajeros o al menos una taza de café para protegerme de la fatiga invasora. Justo cuando pensaba que había perdido toda esperanza, un débil resplandor surgió del horizonte, invitándome a avanzar. El resplandor me llevó a una estación de servicio aislada, su letrero descolorido con el nombre de Zora Haven. Estacioné mi auto frente a las desgastadas bombas, con la esperanza de encontrar alguna apariencia de civilización dentro de esas paredes desgastadas. Cuando salí del auto, una inquietante quietud flotaba en el aire y un siniestro escalofrío me recorrió la columna vertebral. Ni siquiera una suave brisa susurró a través de los árboles, dejando un silencio estancado que envió una ola de inquietud a través de mí. El aire tomó un frío peculiar, uno que parecía arrastrarse por mi espina dorsal con intención deliberada, dejando un rastro de piel de gallina a su paso. Sentí como si zarcillos invisibles se extendieran, rozando mi piel con un toque helado, elevando mis sentidos a la tensión palpable que saturaba la atmósfera. Mientras mis ojos escaneaban el paisaje, un manto de oscuridad parecía cubrir los alrededores, proyectando sombras largas y amenazantes que bailaban en la luz que se desvanecía. Mi corazón martilleaba dentro de mi pecho. En el interior, la gasolinera parecía congelada en el tiempo. Los estantes cubiertos de polvo mostraban reliquias de una época pasada, cuyo contenido había sido olvidado hacía mucho tiempo. El silencio era ensordecedor, roto solo por el leve zumbido de las luces fluorescentes parpadeantes. La inquietud se instaló dentro de mí cuando me di cuenta de la ausencia de signos de actividad reciente. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar olvidado. Mientras me dirigía al mostrador, una sensación de aprensión se apoderó de mí. El aire estaba cargado de una presencia indescriptible, como si la estación abandonada guardara un secreto que no estaba dispuesto a revelar. Algo susurró en las sombras, y los pelos de mi nuca se erizaron. La curiosidad mezclada con la inquietud me llevó a explorar más. Detrás del mostrador, descubrí una trampilla escondida, su manija oxidada tentando mi curiosidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras dudaba, mi mente me instaba a dar marcha atrás. Pero el encanto de lo desconocido resultó demasiado fuerte, y con una mano temblorosa abrí la puerta, revelando una escalera oscura que descendía al abismo de abajo. La escalera crujió bajo mi peso mientras descendía a las entrañas de la gasolinera. El aire se volvió pesado con un olor a humedad y mis pasos resonaron ominosamente a través de las cámaras subterráneas. La luz parpadeante de mi linterna bailaba a través de las paredes frías y húmedas, revelando símbolos crípticos grabados en la piedra. Mientras me aventuraba más profundo, el débil sonido de susurros distantes llenó el aire, haciéndose más fuerte con cada paso. Mi corazón se aceleró y una sensación de temor se apoderó de mí. Empujé hacia adelante, atraído inexorablemente hacia la fuente de las inquietantes voces. En una cámara oculta, me topé con una visión espantosa. La habitación estaba adornada con artefactos macabros, símbolos de un ritual siniestro que se había desarrollado dentro de estas mismas paredes. Los susurros se convirtieron en gritos de agonía y el aire crujió con una energía malévola. La realización se apoderó de mí como un maremoto. Sin saberlo, me había topado con un oscuro secreto enterrado debajo de la estación de servicio. Los espíritus de aquellos que habían sido consumidos por el ritual siniestro ahora ansiaban almas frescas, y sin saberlo me había convertido en su presa involuntaria. El pánico me recorrió las venas cuando me di la vuelta para huir, pero el camino que había tomado había desaparecido, reemplazado por una oscuridad impenetrable. Los espíritus se cerraron a mi alrededor,
sus formas etéreas moviéndose y contorsionándose con intenciones maliciosas. La desesperación alimentó mi lucha por la supervivencia mientras esquivaba su agarre espectral, buscando frenéticamente un escape. El tiempo perdió todo significado mientras corría a través de las cámaras laberínticas, cada giro me conducía a otro callejón sin salida. El aire a mi alrededor se volvió pesado, una presencia sofocante que soportaba el peso de innumerables almas perdidas. Era como si los espíritus se hubieran materializado, sus formas etéreas asomaban más allá del velo de mi vista. Los gemidos de los espíritus se hicieron más fuertes, sus voces retorcidas resonaron a través del laberinto. Podía sentir su aliento helado en mi cuello, su presencia asfixiándome. En ese momento, sentí como si estuviera tambaleándome en el precipicio entre mundos, el límite entre los vivos y los muertos cada vez más delgado. La presencia de los espíritus me envolvió, su dolor y desesperación, amenazando con consumir mi propia existencia frágil. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, un destello de luz atravesó la oscuridad. Corrí hacia él, atravesando una puerta oculta que me llevó de regreso al piso principal de la estación de servicio. Jadeando por aire, salí a trompicones a la noche del desierto, los ecos de los gritos angustiados de los espíritus se desvanecían en la distancia. Mientras me alejaba de la gasolinera, el angustioso encuentro se grabó profundamente en mi memoria, no pude evitar mirar hacia atrás a las luces que se apagaban. La gasolinera, que alguna vez fue un refugio en el desierto, ahora se erige como un inquietante recordatorio del mal que acechaba debajo de su superficie. Sabía que había escapado por poco de un destino peor que la muerte, pero la experiencia me había cambiado. La oscuridad había manchado mi alma, dejando tras de sí una marca indeleble. El desierto, una vez sereno, ahora tenía un encanto siniestro, un recordatorio de los horrores que había presenciado. En los días que siguieron, aún podía escuchar sus gritos, sus susurros acechando mis sueños. La gasolinera permaneció abandonada, sus secretos bajo llave, esperando que el próximo viajero desprevenido tropezara con sus siniestras profundidades. Y por eso, comparto mi historia, una advertencia para aquellos que se aventuran en los rincones desolados del mundo. Tenga cuidado con el encanto de lo abandonado, porque en medio de la nada, la línea entre la realidad y la pesadilla puede desdibujarse, y la oscuridad que habita en su interior puede consumirlo por completo. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El encanto de lo desconocido siempre me ha cautivado, atrayéndome a los rincones inexplorados del mundo. En ese fatídico día, armado con mi mochila y un sentido de la aventura, me encontré parado en el borde de un pueblo supuestamente abandonado enclavado en el corazón de América. El aire estaba cargado de una quietud inquietante y un viento helado susurraba a través de las calles vacías. Cuando pisé el pavimento agrietado, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Los edificios se erguían como centinelas silenciosos, con las ventanas rotas y las puertas entreabiertas, ofreciendo un vistazo a un pasado olvidado. El pueblo parecía congelado en el tiempo, atrapado en un perpetuo estado de abandono. La curiosidad se mezcló con el temor cuando me aventuré más, cada paso resonando en las calles desoladas. La atmósfera se volvió cada vez más espeluznante, como si la ciudad misma contuviera la respiración, esperando que sucediera algo. Y luego, en la distancia, vi movimiento. Un grupo de figuras emergió de las sombras, su presencia discordante en la desolación. Llevaban máscaras, sus rasgos ocultos tras un disfraz inquietante. A medida que me acercaba, sus acciones se hicieron evidentes, estaban atrapados en un bucle extraño, repitiendo las mismas acciones una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un ciclo sin fin. Observé con fascinación y horror mientras realizaban sus rituales repetitivos. Una figura enmascarada barría incansablemente el mismo tramo de acera, sus movimientos robóticos y sin propósito. Otro se quedó congelado, atrapado para siempre, en el acto de pintar una pared que había perdido su color hacía mucho tiempo.
El resto se dedicaba a diversas actividades monótonas, atrapados dentro de los límites de su extraña rutina. Mis intentos de comunicarme con ellos fueron recibidos con miradas vacías y risas huecas, sus palabras carentes de significado. Era como si sus espíritus hubieran sido drenados, reemplazados por meros ecos de lo que eran antes. Su existencia fue un recordatorio escalofriante del oscuro secreto de la ciudad. Impulsado por una curiosidad insaciable, profundicé en los misterios del pueblo. El ciclo continuó, las acciones repetitivas chirriaban contra mi cordura. Las figuras enmascaradas parecían no darse cuenta de mi presencia, su enfoque únicamente en sus tareas interminables. Era como si estuvieran atrapados en un limbo, atados para siempre a este lugar abandonado. Mientras exploraba más, me topé con un viejo diario, sus páginas amarillentas por la edad. Hablaba de un evento trágico que había ocurrido en la ciudad, un incidente que había causado una fractura en el tejido de la realidad. El diario describía un intento desesperado por corregir el curso de los acontecimientos, pero, en cambio, la ciudad se había convertido en un reflejo retorcido de lo que era antes. Con creciente temor, me di cuenta de que yo también había quedado atrapado en este bucle sin fin. El pánico se apoderó de mí cuando fui testigo de mis propias acciones, reflejando las de las figuras enmascaradas. Estaba atrapado en esta danza macabra, condenado a repetir los mismos movimientos fútiles, mi individualidad se desvanecía. El tiempo perdió todo significado mientras buscaba desesperadamente un escape de las garras de la ciudad. El bucle se convirtió en una pesadilla enloquecedora, cada repetición moliendo contra mi cordura. Podía sentir los zarcillos de la desesperación enroscándose a mi alrededor, amenazando con sofocar mi esencia misma. Fue un descenso a la locura, donde los límites entre el pasado, el presente y el futuro se desdibujaron en una neblina indistinguible. El bucle se convirtió en una sala de espejos que reflejaba fragmentos de mi psique fracturada. Cada repetición revelaba un reflejo distorsionado de mí mismo, distorsionado y fragmentado, un eco distorsionado de lo que alguna vez fui. Fue un cruel recordatorio del implacable agarre que el lazo tenía sobre mí, un implacable recordatorio de mi propia impotencia. En un último acto de desesperación, me topé con un pasaje oculto, una grieta en la fachada de la ciudad. La salida se presentó como un rayo de esperanza, una oportunidad para liberarse del ciclo interminable. Con cada gramo de fuerza restante, me empujé hacia la luz, atravesando la barrera que me tenía cautiva. Cuando salí de los confines de esa ciudad abandonada, jadeando por aire, sentí que me invadía una mezcla de alivio y terror. La máscara del bucle se había hecho añicos, pero la experiencia había dejado una marca imborrable en mi alma. Estaba vivo y a salvo, pero siempre obsesionado por el recuerdo de las figuras enmascaradas y su ritual interminable. Ahora, comparto mi historia como una advertencia para aquellos que se sienten atraídos por los misterios de lo desconocido. Cuidado con el encanto de lo supuestamente abandonado, porque en medio de la nada, las fuerzas oscuras pueden atrapar incluso a los exploradores más intrépidos. El ciclo puede parecer irrompible, pero siempre hay una salida, un rayo de esperanza en medio de la desesperación. Mantente alerta y anda con cuidado, porque nunca sabes qué horrores te esperan en las profundidades de lo desconocido. Nunca esperé que un simple viaje de campamento con mis amigos más cercanos se convirtiera en un viaje aterrador a través de una dimensión donde el tiempo mismo nos jugaba malas pasadas. Partimos con entusiasmo, aventurándonos en lo profundo de un bosque remoto que parecía no haber sido tocado por la civilización. No sabíamos que nuestra aventura tomaría un giro inesperado y escalofriante. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando un brillo espeluznante a través del denso dosel de árboles, acampamos cerca de un río tranquilo. El entorno se sentía extrañamente quieto, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Un extraño silencio se apoderó del bosque, roto solo por nuestras risas y el crepitar de la fogata. Pero al caer la noche, notamos algo peculiar. La luna colgaba congelada en el cielo, inmóvil.
Nos encogimos de hombros como un truco de la mente, atribuyéndolo a la fatiga o tal vez a la naturaleza misteriosa del bosque. Ignorando nuestra inquietud, continuamos con nuestra velada, asando malvaviscos y compartiendo historias de fantasmas bajo el cielo sin estrellas. No fue hasta la mañana siguiente que nos dimos cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Nuestros rostros nos devolvieron la mirada desde la superficie reflectante del río, pero no eran los rostros que reconocimos. Las arrugas marcaron nuestra piel y brotaron canas donde antes había juventud. El tiempo nos había traicionado y parecía acelerarse a un ritmo alarmante. El pánico se apoderó de nosotros mientras buscábamos frenéticamente respuestas, pero el bosque no ofrecía consuelo. Los días se convirtieron en meras horas y las horas en minutos. El paso del tiempo se convirtió en un borrón distorsionado, dejándonos desorientados y asustados. Nuestros intentos de escapar solo nos llevaron más profundamente al corazón de esta pesadilla temporal. Nos topamos con un antiguo círculo de piedra, cuyo propósito se perdió en el tiempo. Desesperados por respuestas, entramos en su centro, con la esperanza de encontrar algo parecido a la normalidad. Pero, en cambio, fuimos recibidos por un destello de luz cegador y el mundo a nuestro alrededor se retorció y distorsionó. Cuando la luz se disipó, nos encontramos en un paisaje surrealista. Los árboles se erguían altos, pero sus hojas susurraban con una prisa antinatural. El aire chisporroteaba con una energía eléctrica y el suelo bajo nuestros pies latía con un ritmo de otro mundo. Cada momento que pasaba nos envejecía exponencialmente. Nuestros cuerpos se debilitaron, nuestras mentes se fracturaron bajo el peso del implacable paso del tiempo. Nos sentimos como prisioneros atrapados en una espiral cada vez más acelerada, acercándonos poco a poco a nuestra muerte con cada segundo que pasaba. En nuestra hora más oscura, cuando la esperanza parece perdida, nos topamos con una vista peculiar. Un portal resplandeciente se materializó en medio del paisaje caótico, llamándonos con un destello de salvación. Agotados y aterrorizados, reunimos nuestras últimas fuerzas y tropezamos hacia la salida, con la esperanza de que nos llevara de regreso a nuestra propia realidad. Cuando atravesamos el portal, una oleada de alivio nos inundó. Nos encontramos de vuelta en el bosque remoto, nuestros cuerpos volvieron a sus formas juveniles. El tiempo había recuperado su flujo normal y el mundo se sentía estable una vez más. Nos derrumbamos en el suelo, sin aliento, agradecidos de estar vivos. Pero los recuerdos de nuestra terrible experiencia nos persiguieron, dejándonos marcados y cambiados para siempre. La experiencia nos había mostrado la fragilidad de nuestra existencia, el poder aterrador del tiempo cuando se sale de control. Al final, tuvimos suerte de escapar con vida, pero las cicatrices de nuestras almas nunca desaparecerían. Prometimos nunca hablar de ese fatídico viaje de campamento, la dimensión que torció el tiempo mismo. El bosque guardaba secretos demasiado oscuros e insondables para compartir, y siempre llevaríamos su inquietante huella. Entonces, si alguna vez te encuentras aventurándote en las profundidades de un bosque remoto, ten cuidado. El tiempo puede ser un aliado inconstante y su control puede llevarte a una realidad de pesadilla donde cada segundo es un tormento. Aprecia el flujo del tiempo, porque cuando se vuelve contra ti, escapar se convierte en un sueño esquivo y la supervivencia pende de un hilo. Recuerde nuestra historia y deje que sirva como una advertencia. Porque en medio de la nada, el tiempo puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Elige tu camino sabiamente, porque las consecuencias de tus elecciones pueden ir más allá de los límites de tu imaginación. La isla remota se asentó como una joya olvidada en la vasta extensión del océano. Su reputación de fenómenos extraños y desapariciones inexplicables había intrigado y aterrorizado a la gente durante décadas. Como grupo de investigadores experimentados, nos sentimos obligados a descubrir los secretos ocultos en sus misteriosas profundidades. Poco sabíamos los horrores que nos esperaban en esta traicionera expedición. El viaje en bote a la isla estuvo lleno de tensión. El mar parecía inquieto, sus olas rompiendo contra el casco con una furia desconcertante.
El cielo arriba se oscureció, como advirtiéndonos de los peligros que se avecinaban. Sin embargo, impulsados por nuestra curiosidad y fervor científico, seguimos adelante, listos para documentar los enigmas de esta tierra maldita. En el momento en que nuestros pies tocaron el suelo de la isla, una energía inquietante pareció impregnar el aire. El denso follaje nos tragó por completo, su agarre sofocante se cerró. Nos aventuramos más profundo, guiados solo por los haces parpadeantes de nuestras linternas y los susurros del viento. Cada paso se sentía como un baile con lo desconocido, nuestros corazones latían en sincronía con el pulso inquietante de la isla. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos con los primeros signos de la naturaleza siniestra de la isla. Símbolos extraños grabados en los árboles, una sensación de ser observado por ojos invisibles y un silencio desconcertante que flotaba pesado en el aire. Sin embargo, impulsados por nuestra incesante búsqueda de conocimiento, seguimos adelante, ahondando más en el corazón de las tinieblas. A medida que se desarrollaba nuestro viaje, nos topamos con restos de expediciones anteriores, cuadernos hechos, jirones, equipos desechados y la inquietante ausencia de sus dueños. Los susurros de sus destinos rondaban nuestros pensamientos, pero seguíamos decididos a descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarnos a lo inimaginable. Y luego, los vimos, criaturas que desafiaron todo entendimiento científico. Sombras retorcidas y contorsionadas, sus formas cambiando con cada vistazo. Ojos desprovistos de luz nos devolvieron la mirada, llenos de una antigua malevolencia que envió escalofríos por nuestras espinas dorsales. El miedo se convirtió en nuestro compañero constante, entretejido en el tejido de nuestra existencia. La isla se convirtió en un laberinto de pesadilla, y cada vuelta revelaba nuevos horrores. Fuimos testigos de fenómenos extraños, desafiando la gravedad, deformando el tiempo y distorsionando la realidad. Las leyes de la ciencia se derrumbaron ante nuestros ojos, dejándonos lidiando con nuestra propia cordura. Nuestro grupo, una vez muy unido, comenzó a fracturarse bajo el peso del terror. La desesperación arañó nuestras almas mientras luchábamos contra un enemigo invisible. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, tragados por las garras implacables de la isla. Otros sucumbieron a la locura, sus ojos reflejaban los horrores que habían presenciado. En un último acto de desafío, los que nos quedamos reunimos nuestra fuerza menguante para escapar. La isla contraatacó, desatando sus creaciones más espantosas para evitar nuestra partida. Pero la pura determinación y una voluntad desesperada de sobrevivir nos impulsaron hacia adelante. Mientras navegábamos alejándonos de esa isla maldita, nuestros cuerpos maltratados y nuestras mentes marcadas, llevábamos con nosotros una realización escalofriante. Algunas cosas no están destinadas a ser descubiertas, algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. La isla acecharía para siempre en nuestras pesadillas, un recordatorio de los terrores que acechan más allá del ámbito de la comprensión científica. Entonces, preste atención a mi advertencia, querido lector. Si te atreves a aventurarte a esa isla remota, prepárate para enfrentarte a lo desconocido. Porque dentro de sus profundidades yacen secretos que consumirán tu propia esencia y desencadenarán horrores más allá de tu imaginación más salvaje. El aguacero implacable golpeaba el parabrisas, creando una sinfonía de gotas de lluvia mientras nuestro auto avanzaba penosamente en la oscuridad. El trueno retumbó en lo alto, sacudiendo el vehículo y sacudiendo nuestros nervios. Con cada minuto que pasaba, nuestra esperanza de encontrar civilización se desvanecía. Y luego, como si se burlara de nuestra desesperación, el motor tosió y chisporroteó, finalmente renunciando a su lucha. El coche rodó hasta detenerse, rodeado por un denso bosque que parecía tragarnos enteros. El miedo se mezcló con la frustración cuando mi pareja y yo intercambiábamos miradas de preocupación. Varados en el corazón de la nada, sabíamos que teníamos que encontrar refugio de la tormenta. Con un suspiro de resignación,
Abandonamos la seguridad del automóvil y caminamos penosamente a través del bosque empapado por la lluvia. Nuestra única guía eran los haces parpadeantes de nuestras linternas. Cada paso se sentía como una batalla contra lo desconocido. La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor. Después de lo que pareció una eternidad, nos topamos con una cabaña vieja y en ruinas. La vista de la cabaña ofreció un rayo de esperanza en medio de la desolación. Empujamos la puerta que chirriaba y revelamos un interior mohoso que parecía congelado en el tiempo. El aire estaba cargado de una sensación de abandono y las sombras bailaban a lo largo de las paredes en descomposición. Ignorando nuestro malestar, nos convencimos de que ese era nuestro refugio de la tormenta. Mientras nos acomodábamos en el abrazo mohoso de la cabaña, una realización escalofriante se apoderó de nosotros: el silencio. En medio de la furiosa tormenta, la cabaña estaba inquietantemente silenciosa. La ausencia de la furia de la naturaleza solo aumentó nuestra inquietud. Nuestros sentidos se agudizaron, nos hicimos muy conscientes de cada crujido, cada susurro del viento, como si la cabina misma contuviera la respiración. La noche avanzaba y nuestros nervios estaban al límite. Las sombras jugaban malas pasadas a nuestros ojos, sus movimientos desconcertantes. Los susurros parecían flotar en el aire, débiles e indistinguibles. Era como si la cabina guardara secretos, secretos que amenazaban con desentrañar nuestra cordura. Luego, en la hora más oscura, vislumbramos un movimiento por el rabillo del ojo. Las formas se precipitaron en la periferia, desapareciendo antes de que pudiéramos enfocar nuestra mirada. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Algo siniestro acechaba en las sombras, observando, esperando el momento perfecto para atacar. Nuestros instintos nos gritaban que huyéramos, que abandonáramos la supuesta seguridad de la cabaña. Pero con la tormenta aún rugiendo afuera, nuestras opciones eran limitadas. Estábamos atrapados, a merced de la malevolencia que habitaba este lugar abandonado. A medida que avanzaba la noche, la presencia se hizo más palpable, su malevolencia presionando contra nuestras propias almas. Nuestra desesperación crecía, cada minuto que pasaba era un tormento. Y luego, en un último acto de desafío, logramos escapar. Ignorando la ira de la tormenta, corrimos hacia la oscuridad, buscando la salvación de las garras del bosque. Pero la inquietante no terminó con nuestra huida. Incluso ahora, mientras comparto esta historia, puedo sentir el temor persistente, la sensación de ser observado por ojos invisibles. El recuerdo de esa noche perseguirá para siempre nuestros sueños, un recordatorio de la oscuridad que habita en las profundidades del bosque. Entonces, preste atención a mi advertencia, querido lector. Si te encuentras varado en medio de la nada, ten cuidado con la cabaña en ruinas, ya que es posible que no te ofrezca el santuario que buscas. En las sombras, algo siniestro aguarda, listo para atacar a los perdidos y desesperados.